Seguimos conversando con el procurador anticorrupción. Yo estoy acá un poco de abogada del diablo. Muy bien, entonces la colusión es la concertación entre las partes. La Fiscalía, usted como abogado del Estado, pero la Fiscalía tiene que probar que efectivamente tal concertación existió. ¿Cuál es la prueba? Bueno, hay un documento que tú has... que yo he leído, sí. Hace 2 semanas, si no me equivoco, o hace una semana quizá. Claro. En el que se da cuenta perfectamente en que el general Contreras le dice al señor Rey, mire, acá le mando el contrato que ya negociamos nosotros, los abogados de la empresa, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Defensa. Ahora, podría ser que sí, pues se tienen que sentar a redactar un contrato y le piden a los abogados de la parte que acepte, pues si no aceptan no lo pueden firmar. Esto se lo dice, esta comunicación tiene fecha de 15 días antes de la aprobación de las bases administrativas. ¡Ay, Dios! Y 15 días antes también de la firma del contrato, porque extrañamente además la fecha de las bases, de la aprobación de las bases administrativas y la fecha del contrato es la misma. Y en segundo lugar... O sea, son unas bases ad hoc, pues, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, para entonces ya, o más bien, no se había todavía solicitado aquella exoneración por servicios personalísimos que se solicitó después. ¿Después de la firma del contrato? No después de la firma del contrato, sino después de esta carta famosa que envía el general Contreras. Ya tenemos el contrato listo. Obviamente está aprobada. Esto lo ha sostenido claramente la Contraloría en su denuncia, ¿no? Y obviamente hemos tomado ese extremo para sostener también ¿quiénes son los involucrados en el caso de Rey y el señor Garrido Leca? Claro, ¿quiénes son los involucrados en el delito de colusión? A ver, el documento que nosotros hemos enviado al Ministerio Público, involucra... en él solicitamos que se investigue al señor Rafael Rey por el delito de colusión y al señor Garrido Leca por el delito de tráfico de influencias. Claro, y en el caso de la Contraloría han acusado al general Contreras y a otros militares involucrados en la redacción de los contratos. Así es. Muy bien. En todo el procedimiento. En el caso de Garrido Leca, voy a ser abogada de Garrido Leca, miren, el señor no era ministro. Así es. No era ministro. Había dejado de trabajar en la administración pública y digamos que su cliente era Global, para el cual él además prestaba servicios que eran remunerados, digámoslo, en el Perú o en Guinea, donde fuera. ¿Qué de malo tiene que él solicite una cita para hablar con un ministro para vender los servicios de su representada? Es que aparentemente los servicios que presta el señor Garrido Leca son posteriores al contrato, es decir... Sí, claro. Claro. Pero digamos que antes lo hubieran pagado. Sí, a ver, pero pongamos, o sea, lo que la información pública nos revela que el señor Garrido Leca cobra por primera vez a la empresa Global 2 meses después de firmar el contrato. Por eso. ¿Ya? Claro, eso podría no tener relación, pero podría tenerla. Digamos, y podría tenerla... Supongamos que haya cobrado por hacer la gestión. O sea, el lobista se ve feo, pero no es delito ser lobista en el Perú. Es delito en la medida en que hay un ejercicio de una influencia indebida. No te olvides que el delito de tráfico de influencias no es un delito especial propio, es decir, no es un delito de funcionario público. Puede ser perfectamente un privado, como el caso del señor Aurelio Pastor, ¿no es cierto? Él tampoco es ministro, pero invoca una influencia indebidamente frente a alguien que puede efectivamente ejercer, ¿no es cierto? O sea, simula tener una influencia. Esa es la figura del vendedor de humo, ¿no es cierto? En este caso parece que no la simuló, parece que sí la tenía. Es decir, tanto la tenía que efectivamente ese contrato se logra. Ahora, en ese contexto... el señor Garrido Leca no podría ser un trabajador de la empresa Global, ¿no? Ya no es ministro, Defensa no tenía nada que ver con los temas que él veía, por lo tanto no hay conflicto de interés. Y el señor dice, sí, pues ahora yo me dedico a conseguir contratos para para militares. Ese es mi negocio y mi trabajo. Bueno, parece que no es ese su negocio y su trabajo. Es decir, él ha sostenido que los pagos fueron producto de una consultoría diferente. Sobre agua en Guinea, así es. Claro. A ver, el trabajo de la Procuraduría en este extremo del caso no tiene que ser probar en este momento, o sea, obviamente nosotros no vamos Tienen que investigar nada más. Nosotros ponemos en evidencia la noticia criminal. Aquí hay una noticia criminal, ciertamente sí, hay suficientes evidencias de la presunta comisión de un delito, del delito de tráfico de influencias en el extremo del señor Garrido Leca y de la presunta comisión del delito de colusión en el caso del señor Rey. Las penas son bien distintas, ¿no? Porque tráfico de influencias son 4 años y en el caso agravado de colusión son 15. Es verdad, es verdad. Y le digo una cosa, Rafael Rey a mí me ha insultado muchas veces, a usted también, pero yo considero que él es un hombre honrado. O sea, no creo que haya tenido algún beneficio patrimonial
ver en absoluto con ese contrato. No hay que olvidar, Rosa María, que el delito de colusión es un delito especial, es un delito distinto quizá del resto de delitos contra la administración pública en el catálogo del Código Penal. El delito de colusión tiene que ver con esa concertación de la que hablábamos. Al margen de que no haya beneficio patrimonial. Por supuesto, por la que no es un elemento constitutivo del tipo penal el beneficio propio. Es decir, no es como en el delito del peculado, en el que un administrador o perceptor de fondos se apropia para sí o para otro, ¿no es cierto? No, en este caso lo fundamental es que hay un perjuicio al Estado, ¿no es cierto?, que tiene que ver en un caso con un perjuicio patrimonial, que es el caso, el extremo del caso agravado en el de colusión, o en el caso del tipo base simplemente un perjuicio. ¿Y el tipo base la pena es cuánto? Si no me equivoco son 6 años. Es un montón, pues si el señor no robó nada. Pero a ver, yo creo que estamos olvidando algo que me parece sumamente importante, y yo repito quizá como una letanía, pero creo que es importante seguir diciéndolo. Los delitos contra la administración pública afectan fundamentalmente derechos humanos, derechos fundamentales. Detrás de cada violación o detrás de cada acto de corrupción hay violación de derechos fundamentales. Y habría que preguntarse cuánto nos cuesta como ciudadanos a cada uno de nosotros. Hacer un mal contrato. No solo eso, Rosa María, me refiero básicamente a la destrucción de la confianza que se deposita sobre el funcionario público. En este caso, los funcionarios públicos que contratan para el Estado el servicio de una persona o de una institución, lo hacen con la certeza de todos, ¿no es cierto?, en que se va a hacer un buen contrato, un contrato que no va a afectar los intereses del Estado. Si esto ocurre, si esto no ocurre, se afecta el interés de la sociedad. Pero por supuesto, y es un delito gravísimo por esa razón. Nos tenemos que ir, señor Orbizú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, vamos a seguir informando de este caso. Obviamente, yo he sido insultada por el solo hecho de informar sobre este caso. Sí, lo voy a seguir haciendo sin ningún problema, porque es parte de mi trabajo. Nos vemos mañana, como siempre, a las 10 en RMP.